presencia del doctor Pablo Quintanilla Berwick, que es profesor de la especialidad de Filosofía en la Pontificia Universidad Católica. También es decano de Estudios Generales de Letras de la misma universidad, que tiene un doctorado por la Universidad de Virginia de los Estados Unidos. Y el día de hoy nos va a presentar una ponencia titulada Inclusión sin colonización. Doctor Pablo, lo dejamos. Bueno, quiero comenzar agradeciendo muy sinceramente, muy cordialmente a los organizadores de este coloquio por haberme invitado a participar aquí. Yo les recuerdo que soy arquitecto por los 4 costados, así que para mí siempre es un placer regresar a mi ciudad. Por otra parte, me gustaría decir que las ponencias que he escuchado hasta ahora, ayer y hoy, las discusiones me han satisfecho mucho, me ha dado la impresión que se está utilizando información actualizada y sobre todo las preguntas han sido punzantes, han sido agudas como tienen que ser, porque este es un espacio filosófico. Muy bien, entonces voy a comenzar a hablar sobre el tema que en efecto, como se ha dicho, es inclusión sin colonización. Y es que existe consenso general en que la inclusión es el proceso por el cual se involucra a los mecanismos de poder, a la administración y a la toma de decisiones aquellas personas que tradicionalmente no han tenido acceso a ellos. Incluir es también reconocer al otro como parte de nuestro grupo e integrar al que es diferente como parte de nosotros mismos. El consenso, por lo menos entre nosotros, también indica que la inclusión es una exigencia ética, así como una condición necesaria para el progreso y para el desarrollo de las sociedades. Es decir, no solo estamos éticamente obligados a incluir a los excluidos, sino que además está demostrado económicamente que la inclusión es condición necesaria para el progreso económico de los pueblos. Entonces, no creo que sea necesario intentar justificar por qué la inclusión es deseable, porque eso sería predicar entre convertidos. Por otra parte, esta ponencia es una ponencia relativamente breve y va a versar sobre un tema complejo, de manera que voy a esbozar una suerte de taxonomía de lo que sería una propuesta mayor. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. En primer lugar, voy a formular 4 preguntas principales. Luego voy a defender una tesis y 4 tesis parciales. No voy a desarrollarlas en detalle todas estas, porque me tomaría mucho tiempo, pero sí sugeriré en qué dirección irán. Y habrá tiempo suficiente para que puedan formular todas las preguntas y todas las objeciones que sea necesario. Insisto en que un espacio académico es un espacio en el que intercambiamos posiciones, así que sean todo lo mejor, afilen sus cuchillos todo lo que deseen a la hora de hacer las objeciones. Muy bien, ¿cuáles son las preguntas? Primera pregunta: ¿cuál es el objetivo último de la inclusión? Es decir, ¿por qué deberíamos incluir a los no incluidos? Mi respuesta a esta pregunta, en la línea del gran economista y filósofo indio Amartya Sen, será que el objetivo último es amplificar las condiciones de libertad y agencia de las personas, lo cual es un fin en sí mismo. Sin embargo, y esto que voy a decir estoy convencido que va a generar debate, no creo que la inclusión sea un fin en sí mismo. Yo creo que la inclusión es un medio para algo que sí es un fin en sí mismo, que es la ampliación de la libertad y de la agencia de todos los seres humanos. Entonces, la libertad y la agencia sí son fines en sí mismos, con lo cual la inclusión está al servicio de la libertad de todos los seres humanos. Me voy a adelantar a una justificación que voy a dar después de por qué la inclusión no es un fin en sí mismo, porque en muchos casos la inclusión es una forma velada
enmascarada de colonización. Porque en muchos casos la inclusión es una forma enmascarada de sometimiento. Entonces, por eso el título de mi ponencia es Inclusión sin colonización. Y el objetivo, por tanto, no es la inclusión en sí misma. El objetivo es incluir sin colonizar. Porque puedo perfectamente imaginar que cuando los primeros europeos pusieron pie en nuestras tierras, tuvieron como uno de sus objetivos incluir a los nativos dentro de lo que ellos consideraban la civilización occidental y cristiana, que era superior a la civilización a la cual pertenecían los nativos indígenas. Y evidentemente ahí no hubo inclusión, ahí lo que hubo fue imposición. Entonces, como decía, mi objetivo es mostrar que la inclusión no es un fin en sí mismo. Finalmente intentaré precisar cuál es ese concepto de libertad y de agencia que sí debería convertirse en nuestro norte social. La segunda pregunta es esta: ¿cómo debemos actuar frente a los que no quieren ser incluidos? Porque es obvio que hay muchos grupos, estamos hablando del Perú, pero podríamos hablar de otras zonas del mundo, que simplemente no quieren ser incluidos en el mundo occidental. Comencemos por imaginar a comunidades nativas de la Amazonía peruana o comunidades de la sierra en Perú, que simplemente no quieren ser incluidos, si es que ser incluidos significa convertirlos en compradores de sal, ¿no? Deberíamos incluirlos en contra de su voluntad, deberíamos integrarlos, deberíamos reconocerlos. ¿Qué significa cada uno de estos conceptos? Tercera pregunta: ¿podría la inclusión ser una manera de maltratar al otro, haciéndolo formar parte de un grupo que lo acepta como un subordinado o como un ciudadano de segunda categoría? Porque a veces la inclusión es convertir al otro en un subordinado. Cuarta y última pregunta: ¿cómo podemos hacer para que la inclusión no se convierta en un proceso de colonización, en que obligamos a los excluidos a incorporarse a una forma de vida que ni les corresponde ni les interesa, pero que nosotros consideramos digna de ser suficientemente valorada como para que termine incluyendo a todos los demás? Verán que las 4 preguntas que estoy formulando no son diferentes de varias preguntas que hemos ido escuchando esta mañana y también ayer, porque podría ser diferente la respuesta, no lo sé, vamos a ver. Entonces, la tesis central que deseo defender, ya la adelanté, es que la inclusión no es un fin en sí mismo, sobre todo si, por la razón que fuera, los excluidos no quieren ser incluidos. La inclusión es un medio para alcanzar un fin en sí mismo, que sí sería la búsqueda individual y social de una ecuación constituida por 2 elementos: libertad y autoconocimiento. Entonces, lo que voy a intentar defender es que la inclusión es un medio para alcanzar un fin. ¿Cuál es este fin? Es la libertad y la agencia. ¿Cómo hay que entender la libertad? Como la ampliación de las capacidades que uno tenga y que uno tenga razones para valorar. Y también voy a defender que la ampliación de las capacidades solo es posible con una ampliación de autoconocimiento. Entonces, el fin último es la libertad. La libertad se entiende en términos de autoconocimiento, el medio para eso es la inclusión. Esas son las 4 preguntas, esa es la tesis principal, y ahora las tesis parciales, antes de comenzar con la defensa. Hasta que no tengo tiempo, perdón. Hasta las 1:50. Ok, gracias. Muy bien, las tesis parciales son: tesis número 1. La inclusión no tiene como objetivo hacer que los excluidos se adapten a la forma de vida de las sociedades hegemónicas, sino más bien que ambas formas de vida se adapten entre sí, aprendiendo una de la otra. Claro, alguien dirá, eso suena muy bonito, pero ¿cómo vas a hacer que una comunidad dominada logre modificar a la sociedad dominante? Este proceso constituye propiamente la creación de un espacio compartido
que ya no es parte de una de las formas de vida en interacción, sino de ambas al mismo tiempo y de ninguna en particular. Tesis 2. La educación es el instrumento de exclusión o de inclusión por antonomasia. Las élites, y no estoy hablando del Perú, estoy hablando del mundo, estoy hablando del planeta, las élites tradicionalmente han obstaculizado el acceso a la educación de los grupos menos favorecidos, precisamente para impedir una competencia real y para mantener sus privilegios. En consecuencia, el mecanismo prioritario para permitir la inclusión social es el acceso a la educación de calidad de todos los sectores sociales, especialmente de los que tienen menos acceso al poder y a las decisiones colectivas. Tesis número 3. La inclusión no es un objetivo en sí mismo, sobre todo cuando los excluidos, por la razón que fuera, no quieren ser incluidos, ya lo mencioné. La inclusión es un medio para alcanzar la libertad y el autoconocimiento, entendiendo la libertad como la maximización de las capacidades individuales y colectivas, es decir, como la realización o la potenciación de la agencia. En otras palabras, el objetivo de la inclusión es permitir que los excluidos sean libres de elegir la forma de vida que prefieran, incluso si eso implica no ser incluidos. Cuarta tesis. Pero la libertad no debe entenderse como la posibilidad de elegir actuar de una manera o de otra, ni tampoco como la posibilidad de elegir pertenecer a una forma de vida u otra, puesto que eso sería imposible, dado que uno elige siempre en el contexto de una forma de vida que uno no ha elegido. Es obvio que nosotros no hemos elegido la forma de vida a la cual pertenecemos. Luego no se puede definir la libertad como la capacidad de elegir una forma de vida. La libertad debe ser entendida, más bien, sostengo, como el conocimiento de los condicionantes que hacen que uno elija lo que elige o que uno viva como vive. En otras palabras, la mayor libertad es el mayor autoconocimiento. Esto, a su vez, sí es un fin en sí mismo y no es un medio para nada. Entonces, ahora sí voy a desarrollar estas ideas en los 20 minutos que me quedan. Existe hoy general acuerdo en que la libertad es un derecho humano fundamental. Todas las doctrinas políticas la tienen como su principal bandera, desde el liberalismo, el neoliberalismo, hasta el marxismo. Pero no hay acuerdo acerca de qué significa ser libre, y lo que para unos es libertad, para otros es una forma enmascarada de sometimiento. De manera imprecisa, se podría definir la agencia como una propiedad que tienen los agentes que les permite tomar decisiones, es decir, que les permite modificar su futuro voluntariamente a partir de un abanico de posibilidades reconocidas por ellos. Esto implica que, retrospectivamente, uno esté en condiciones de decir que ellos, los agentes, hubieran podido haber actuado de una manera diferente. Esta es una alusión a una frase de Hobbes. Hobbes define la libertad de esta manera. Él dice: una persona actuó libremente si pudo haber actuado de una manera diferente. If he could have done otherwise. Entonces, por ejemplo, yo elegí libremente a venir al equipo de este coloquio porque pude haber actuado de una manera diferente, porque pude haber elegido no venir a Arequipa sino a Trujillo, por así decirlo, ¿no? Entonces, la agencia sería la capacidad que tienen algunas criaturas de introducir en la causalidad de la naturaleza relaciones causales nuevas, relaciones causadas por ellos o por su voluntad, y que causan a su vez nuevos eventos en el mundo. Desde el punto de vista cultural, hay que recordar que, por lo menos en la tradición occidental, el concepto de libre albedrío solo se remonta hasta el siglo III a.C., muy débilmente con el concepto de búlesis en Aristóteles. Luego búlesis se convierte en el término voluntas en latín, que por supuesto pasa al castellano voluntad, y de manera más robustecida con San Agustín hacia el siglo IV después de Cristo.
Hacia el siglo VIII a.C., que es cuando Homero escribe la Ilíada, los personajes homéricos no tienen propiamente un concepto de libre albedrío. La agencia es atribuida frágilmente a los dioses, quienes no son autónomos respecto del destino, y está prácticamente inexistente en los seres humanos. Uno puede leer la Ilíada y prácticamente no encuentra concepto de responsabilidad moral ni encuentra concepto de libre albedrío. Es más, de hecho, no hay una palabra para libertad en el griego homérico del siglo VIII a.C. Posteriormente surge la palabra eleutería, que viene el nombre del propio Eleuterio. Eleutería significa libertad en griego, pero en el sentido de no ser esclavo, es decir, en el sentido de no estar limitado en el comportamiento y en el movimiento personal. No es el concepto metafísico de libertad mucho más elaborado que ha desarrollado la filosofía occidental. Con la aparición de la tragedia griega y el primero de los tragediógrafos, que como se sabe es Esquilo, va surgiendo tímidamente un concepto de voluntad frente al destino, autonomía frente a la causalidad de la naturaleza y libre albedrío. Es decir, va surgiendo sutil y lentamente el concepto de agencia. De hecho, antes Esquilo no hay propiamente ese concepto de agencia, y con Esquilo sí va surgiendo precisamente cuando los personajes de Esquilo se dan cuenta que hay un determinismo al cual ellos están sometidos, pero que sin embargo se resisten a aceptarlo. Esta resistencia al determinismo inevitable es lo que da lugar a los primeros esbozos de libre albedrío en el pensamiento occidental. Eso desde un punto de vista cultural. Desde el punto de vista filogenético, es decir, desde el punto de vista de la evolución de la especie, es posible decir que la autonomía va surgiendo progresivamente en la evolución de la línea homínida, desarrollándose en tanto aparecen algunas habilidades cognitivas. Es decir, ¿en qué momento en la evolución de nuestros antepasados primates surge el libre albedrío? No lo sabemos. Sabemos que el lenguaje no tiene más de 100.000 años, entendiendo por lenguaje semántica, sintaxis y pragmática. Se cree que hubo un protolenguaje que tuvo por lo menos unos 250.000 años de antigüedad, o sea, de unidad simbólica, pero ¿en qué momento surge el libre albedrío? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que hay algunas capacidades cognitivas que son condición necesaria para el libre albedrío. Estas capacidades cognitivas están presentes en los niños, dentro de un instante voy a hablar sobre ellas, y debieron haber estado presentes en nuestros antepasados primates para que surja no solo la experiencia fenoménica del libre albedrío, o sea, la sensación que uno tiene de estar actuando libremente, sino la idea misma de agencia, ¿no? ¿Cuáles serían estas habilidades cognitivas? Si nosotros logramos fechar la aparición de esas habilidades cognitivas, entonces podremos fechar el libre albedrío, porque estas habilidades cognitivas son condición de necesidad para el libre albedrío. El libre albedrío no tendría que haber aparecido en el mismo momento en que surgen las habilidades cognitivas, sino después, pero por lo menos ya tendríamos una idea de cuándo habría surgido. Estas habilidades cognitivas son básicamente tres: la capacidad metarepresentacional, es decir, la capacidad no solo de representarse en el mundo exterior, sino de representarse las representaciones que otras personas tienen en el mundo exterior, varios niveles de intencionalidad. La capacidad de la simulación, que es la capacidad de simular que el mundo podría haber sido diferente como es, o que podrá ser diferente como es, o que uno podría haber sido otra persona si las circunstancias hubieran sido diferentes, o que uno llegará a convertirse en otra persona si es que actuara de una manera o de otra. Entonces la capacidad de simulación parece esencial para que exista el libre albedrío, porque uno simula distintos escenarios y actúa en función del escenario que le parece más valioso o más beneficioso. Y finalmente, la tercera habilidad cognitiva sería la metacognición, es decir, la capacidad de tener no solamente estados mentales, sino estados mentales acerca de nuestros estados mentales, que es algo que aparentemente solo está presente en el Homo sapiens, quizá de una manera muy rudimentaria en los chimpancés, pero no en otros animales, ¿no? Es decir, creo que es obvio que muchos animales tienen estados mentales básicos, emociones, sentimientos,
dolores, esos son estados mentales, ¿no? No tendría mayores problemas en decir que hasta podrían llegar a tener creencias, ¿no? Pero lo que no tienen es estados mentales metacognitivos, es decir, creencias acerca de mis sentimientos, o emociones acerca de mis dolores, o sentimientos acerca de las creencias que me generan ciertos dolores. Los Homo sapiens, hasta el día de hoy, hemos elaborado estados metacognitivos hasta en 5 grados de intencionalidad. Sobre eso voy a regresar en un instante. Entonces, parece claro que tanto la experiencia fenoménica del libre albedrío como la autonomía misma son el producto de un evolutivo desarrollo y no de una aparición abrupta. Desde el punto de vista ontogenético, ahora ya no hablemos de la evolución de la especie, hablemos del desarrollo del niño. También nos encontramos con un continuo. Un bebé recién nacido ciertamente no tiene ni experiencia fenoménica de libre albedrío ni tampoco tiene autonomía. Nadie diría que un bebé recién nacido es libre, y porque nadie diría que es libre, nadie le atribuye responsabilidad moral, porque hay una relación entre libre albedrío y responsabilidad moral. Todo esto se va constituyendo progresivamente y probablemente se trata de experiencias y capacidades que coinciden también con el desarrollo de la metarepresentación, la simulación y la metacognición, así como ocurrió con el linaje humano, que en el caso de la ontogénesis se van desarrollando entre los 3 y los 5 años, que es cuando el niño no solo desarrolla ya habilidades metarepresentacionales básicas, capacidad de simulación, metacognición, el lenguaje está perfectamente instalado, el niño ya tiene la experiencia de la agencia y el niño ya puede elaborar juicios morales. El hecho de que todas estas habilidades vengan en paquete entre los 3 y los 5 años sería un argumento a favor de la tesis de la modularidad de la mente, la tesis según la cual el cerebro es como si fuera un conjunto de computadoras complejas que trabajan en paralelo y que se van activando a partir del desarrollo neurológico y a partir de la influencia social, a partir de ciertas edades específicas, ¿no? A los 2 años se activa determinado módulo cerebral, a los 3 años se activa otro, a los 5 años se activa otro, como si fuera una computadora donde distintos procesadores se van activando según el timing que tenga la computadora. Entonces, hacia los 3 años, decía yo, el niño ya puede elaborar representaciones de las representaciones de otras personas, ya prueba el test de la falsa creencia, que es un test que mide la capacidad metarepresentacional. A los 5 años el niño ya tiene habilidades metarepresentacionales casi completas. A los 3 años el niño ya tiene 2 grados de intencionalidad, es decir, no solo tiene estados mentales, sino tiene estados mentales sobre sus estados mentales. Por ejemplo, no solo le duele el estómago, sino le da cólera que le duele el estómago. 2 niveles de intencionalidad, ¿no? Entre los 5 y los 6 años, el niño llega a tener ya 3, 4 y 5 grados de intencionalidad, que es el tope al que llegamos los seres humanos. Por ejemplo, el niño ya puede entender la siguiente oración, que tiene 4 grados de intencionalidad. Juan dijo que Jorge había creído que María estaba atemorizada por lo que Pedro quiere hacer. 4 niveles de intencionalidad. Ya un niño de 5 años entiende la oración, ¿no? Más chiquito no lo entiende. El hecho de que sea tan claro el momento en que el niño pasa a desarrollar estas habilidades sugiere nuevamente que hay un timing cerebral que se va activando. El ejemplo que he puesto de 4 niveles de intencionalidad involucra a varios individuos, pero podría involucrarlo a uno mismo. Por ejemplo, yo podría decir, me molesta mucho que me avergüence, que desee tener la creencia de que Trump debería perder las elecciones. 5 grados de intencionalidad, ¿no? Si yo añado uno más, ustedes se entienden, y yo también, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro no ha evolucionado para entender más niveles de intencionalidad que estos. Hay una investigación fascinante del filósofo y antropólogo y psicólogo de la Universidad de Oxford, Robin Dunbar, quien ha mostrado que hay una correlación entre los grados de intencionalidad alcanzados por los homínidos, el tamaño del lóbulo frontal y el número de individuos con los cuales la tropilla de homínidos tenía que interactuar
para atribuir estados mentales complejos en situaciones sociales y políticas que implicaban cooperación y competencia. Lo que quiero decir es lo siguiente. Hace 3 millones de años, el cerebro de nuestros antepasados tenía un volumen de 450 centímetros cúbicos, que era exactamente el mismo volumen que el que tenían los chimpancés. Al día de hoy, los chimpancés tienen un volumen de 450 centímetros cúbicos, o sea, no ha cambiado. En cambio, el volumen cerebral promedio de un ser humano actual es 1450 centímetros cúbicos, se ha triplicado. La pregunta es ¿por qué? ¿Cómo? Es decir, 3 millones de años, nuestro cerebro ha crecido 3 veces, ¿no? Lo que se puede encontrar es que el cerebro ha ido creciendo en la medida en que nuestros antepasados interactuaban con más individuos. Entonces, si la tropilla promedio hace 3 millones de años era de 50 individuos, iba aumentando la tropilla 70, 80, 100, 150, y al aumentar la tropilla con los cuales uno tenía que interactuar, iba no solo creciendo el cerebro, porque iba requiriendo de habilidades para reconocer quién es amigo, quién es enemigo, quién me traicionó, quién no me traicionó pero podría traicionarme, quién me traicionó pero podría ya no traicionarme, ¿me dejo entender? Lo cual requiere de varios niveles de intencionalidad. Y todo esto, por supuesto, para volvernos criaturas muy competitivas y muy cooperativas. En la ponencia anterior, Jefferson, que está por ahí, sostuvo en varias ocasiones algo que yo objetaría. Dijo, somos criaturas esencialmente egoístas. Yo diría, no. Yo diría, somos criaturas esencialmente egoístas y esencialmente cooperativas. Las dos cosas. ¿Por qué? Porque la evolución nos ha convertido en criaturas que, para nuestra supervivencia, tenemos que pertenecer a un grupo. Entonces, actuamos de manera altruista y de manera cooperativa con el objetivo del bienestar del grupo, porque eso es nuestro bienestar. Ahora, alguien podría decir, pero le acabas de dar la razón, Jefferson, porque tú lo que estás diciendo es que precisamente para sobrevivir tienes un comportamiento cooperativo, porque para tú sobrevivir necesitas que sobreviva el grupo. Luego, en primera instancia, se ve egoísta. Alguien podría objetar de esa manera, quizás Jefferson, pero yo le diría no, porque lo que ha ocurrido es que el comportamiento cooperativo ya se ha instalado genéticamente en nuestro genoma. Entonces, ahora somos criaturas que tenemos una tendencia natural a la cooperación y al altruismo, incluso si es que eso no nos beneficia. Eso se puede probar. Pero lo que es verdad es que tenemos una tendencia natural a la cooperación y al altruismo dentro del círculo más cercano, ¿no? Es decir, nuestro grupo más cercano, de nuestra familia, y después de nuestra familia, el grupo que viene es de los amigos del barrio, y después el que viene la ciudad, y el que viene es el país y la gente de nuestra misma tradición. Y así, es lo que Peter Singer llama the expanding circle, el círculo en expansión, ¿no? La evolución moral se puede trazar como las relaciones de lealtad y cooperación en círculos concéntricos cada vez más amplios, ¿no? Una criatura o una persona que solo tenga comportamiento leal respecto de un círculo muy cerrado, digamos su familia más cercana, podría decirse, no ha desarrollado moralmente como aquel que tiene círculos de lealtad y de compromiso y de cooperación con círculos cada vez más amplios. Entonces, hasta acá lo que yo quería decir es que yo creo que el ser humano ha evolucionado para ser cooperativo y también para ser egoísta. No solo para ser egoísta, también para ser cooperativo, ¿no? Pero la posibilidad de ser cooperativo y ser egoísta está determinada por nuestra capacidad para reconocer los estados mentales de los demás, lo que se llama atribución psicológica, para poder determinar quién es mi amigo, quién no es mi amigo, quién me atacó, quién no me atacó, etcétera, 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 ¿no? Lo cual, como dije hace un momento, requiere de varios niveles de intencionalidad. Es razonable sospechar que si el lóbulo frontal siguiera creciendo, ya no tendríamos solo 5 niveles de intencionalidad, sino 8 o 10. Pero el lóbulo frontal ya no crece, el cerebro humano ya no crece desde hace 200.000 años. Sí evoluciona en términos estructurales, pero ya no crece desde hace 200.000 años, y por una razón física,
y es que el embarazo y el parto serían inviables, ¿no? De hecho, nosotros tenemos un embarazo, como todo el mundo sabe, de 9 meses, pero el embarazo que nos correspondería según el tamaño de nuestro cerebro es de más o menos 1 año y medio. Entonces, en un sentido literal y no metafórico, todos somos bebés. ¿Cómo se llaman los bebés que nacen antes del tiempo? Prematuros. En un sentido literal y no metafórico, todos somos bebés prematuros. De hecho, cuando un niño nace, sigue su periodo de gestación por un montón de tiempo más, pero una cosa que es fundamental, sigue su periodo de gestación en un entorno social, y ya no en el vientre materno. Muy bien. Bueno, continuemos entonces. Decía que entre los 3 y los 5 años el niño desarrolla estas habilidades y se podría decir que ahí, a partir de esa edad, empieza a madurar lo que se llamaría el libre albedrío. Muy bien. Pero la tesis que yo quiero defender, ustedes dirán, bueno, empezaste hablando del libre albedrío y te has puesto a hablar de neurociencia. No, porque todo está vinculado a esta vida, ¿no? La tesis que quiero defender es que el libre albedrío, la libertad, es consustancial al autoconocimiento. Entonces, que tanto a nivel ontogenético, el desarrollo del libro, como a nivel filogenético, la evolución de la especie, como a nivel cultural, la sociedad, el individuo es más libre cuando se conoce más a sí mismo. Esto ocurre, obviamente, con el niño, que en la medida en que el niño tiene mayor autoconocimiento, es más capaz de elegir libremente. Lo mismo debió haber ocurrido con la especie y lo mismo ocurre probablemente con las sociedades. Entonces ahora regreso al libre albedrío. El liberalismo político, desde Hobbes y Locke, entiende la libertad como la capacidad de escoger sin restricciones una forma de vida o un curso de acción posible. Por el contrario, Marx sostuvo, y en esto es deudor de Hegel y de la tradición cristiana, que la libertad no es la facultad de elegir arbitrariamente, sino de optar por lo que es bueno para uno, pues quien escoge su propio mal es esclavo de la distorsión que sobre él ejerce una ideología, disminuyendo aún más sus posibilidades de elegir libremente en el futuro. Y aquí sostengo que Marx es un heredero de San Agustín. Claro, algún marxista podría tirarle piedras, pero mejor que no lo haga. Pero es verdad, el concepto del libre albedrío de Marx está calcado del concepto del libre albedrío de San Agustín. ¿Por qué? Porque lo que Marx dice es: uno no es libre cuando atenta contra su propio interés, sobre todo si ha sido ideologizado por la clase dominante. Exactamente lo mismo decía San Agustín, solo que San Agustín decía: uno no es libre cuando atenta contra todo, contra su propio interés, que es atentar contra el gran divino. Porque uno ha sido, no utiliza la palabra ideologizado, pero uno ha sido manipulado por el pecado, ¿no? Entonces, el problema se despliega, como ocurre en el mundo contemporáneo, cuando muchas doctrinas diferentes nos dicen saber mejor que nosotros mismos lo que nos conviene. Vivimos pues abrumados por toda suerte de opciones que asumen que elegimos libremente, pero no resulta claro que así sea. Entender que esa libertad es vital, porque de ella depende la atribución de responsabilidad moral. Como ya mencioné, solo son responsables de sus actos aquellos que los han decidido libremente. Mientras más determinadas estén las acciones de un individuo por fuerzas extrañas de voluntad, menos libertad tiene y por tanto menos responsabilidad moral. Por una parte, nuestro comportamiento está parcialmente condicionado por nuestro entorno social o familiar, por nuestras características psicológicas y hasta por nuestra carga genética. Por ello, podría decirse que la libertad es la capacidad que tiene uno de transformarse a sí mismo a voluntad con la menor cantidad posible de condicionamientos. Pero la pregunta no solo es qué tan libres somos para actuar como actuamos, sino también qué tan libres somos para configurar nuestra visión del mundo y para desear lo que deseamos. Si esto es una ilusión, entonces nuestra libertad para actuar también lo es, pues por lo general, y salvo los casos de autoengaño,
en que nuestro inconsciente nos toma por asalto, actuamos según nuestras creencias y deseos. Lo que quiero decir es lo siguiente: por lo menos desde Aristóteles, la teoría de la acción aristotélica sostiene que nuestras acciones han sido causadas por nuestras creencias y deseos. Entonces yo creo algo, deseo algo y lo realizo, ¿no? Entonces hay una relación causal entre mis estados mentales y mis acciones. Muy bien. Entonces, en líneas generales se diría: yo soy libre de actuar como actúo si es que mis actos estuvieron causados por mis creencias y por mis deseos, no por las creencias de otra persona o por los deseos de otra persona. Sin embargo, la pregunta obvia que surge es: si yo soy libre de elegir mis creencias y mis deseos, si yo elegí mis creencias, las creencias que van a causar mis deseos, mis acciones, y si yo elegí los deseos que van a causar mis acciones, eso se llama metacreencias y metadeseos, ¿no? Para optar bien y libremente, uno necesita adecuados criterios de elección, porque si nuestros criterios de elección, o sea, creencias y deseos, son burdos, probablemente nuestras elecciones también lo serán. Tenemos la certeza interior que podemos elegir libremente realizar una acción u otra, pero no siempre sentimos que elegimos lo que vamos a creer o desear. A veces las creencias se apoderan de nosotros cuando nosotros mismos, es decir, a nuestras creencias previas, nos parecen convincentes. Lo que quiero decir es que, si bien podemos decir que uno elige lo que va a creer y elige lo que va a desear, eso no es del todo cierto. Uno no elige sus creencias, uno no elige sus deseos. A veces creemos lo que no quisiéramos creer y a veces no creemos lo que nos gustaría creer. Creemos lo que nos resulta bien justificado, incluso si preferiríamos no creerlo. Y creemos lo que nos resulta bien justificado a la luz de nuestras creencias previas que no hemos elegido. De igual manera, no elegimos nuestros deseos. Con mucha frecuencia desearíamos desear lo que no deseamos y no desearíamos desear lo que deseamos. Yo, por ejemplo, desearía no desear a mi vecina, pero la deseo. ¿No? Ese es un ejemplo obvio de que yo no elijo mis deseos, ¿no? Y, por supuesto, uno no elige sus afectos. Uno no elige estar triste o estar alegre o estar enfurecido. Si uno eligiera sus afectos, las fábricas que producen los antidepresivos se habrían quebrado. Entonces, hay circunstancias en que las creencias, los deseos, los afectos nos toman por asalto. Y los criterios con los cuales nosotros elegimos nuestras creencias no son criterios que nosotros hayamos elegido. Y entonces, esos criterios, ¿de dónde han salido? ¿De dónde han salido los criterios con los cuales yo elijo o creo elegir mis acciones? Evidentemente, del entorno social al cual yo pertenezco, ¿no? Y si el entorno social al cual yo pertenezco es un entorno que fomenta y facilita una actitud crítica, autónoma, cuestionadora, ilustrada, informada, evidentemente mis acciones van a tener esas características. Si por el contrario mi entorno social no fomenta eso, sino más bien desalienta el pensamiento crítico, el pensamiento autónomo, el pensamiento, digamos así, personal, mis acciones van a tener esas consecuencias. En el primer caso, si es que mi entorno facilita mi pensamiento crítico, probablemente voy a tener más posibilidades para desarrollar mi autoconocimiento. En el segundo caso, probablemente va a ser al revés. Entonces, hay muchas formas como uno puede perder su libertad, pero la más grave forma de perder nuestra libertad es cuando nuestros criterios para elegir y desear son sistemáticamente deteriorados. Esto ocurre de manera perversa y aplastante cuando uno es manipulado. Marx creía que la ideología de la sociedad capitalista nos manipula, haciéndonos creer que es bueno para nosotros lo que en realidad no es. Aunque el modelo político y económico del marxismo ha sido muy cuestionado, el concepto marxista de ideología sigue planteando preguntas que los liberales no pueden contestar. Entonces yo creo, y eso lo dije ayer también, que a Marx
ya hay que tomarlo como un clásico, como Kant, o como Agustín, o como Platón, o como Aristóteles. Es decir, no todo lo que dice Marx tiene razón, por supuesto, y no todo está equivocado. O sea, hay ideas de Marx que son valiosísimas y que no debemos olvidar, pero hay ideas que no funcionan. Ahí es cuando un clásico se convierte en un clásico. Ahí es cuando un autor se convierte en un clásico. Cuando uno tiene la distancia suficiente como para cuestionarlo o aceptarlo sin apasionamientos, ¿no? Entonces, es correcto que la libertad es un derecho humano inalienable y fundamental. Pero, ¿qué pasa cuando, aunque no se afecte nuestra capacidad de actuar, se estropean nuestros criterios de elección haciéndolos banales? Creo que se entiende lo que quiere decir, no necesito poner ejemplos, ¿no? Pero si tuviera que poner un ejemplo, pondría el siguiente. Piensen solamente en la televisión basura, ¿no? O sea, la televisión basura y la propaganda basura está diseñada para que nuestros criterios de elección sean banales, ¿no? Para generar en nosotros necesidades que no son reales, para generar en nosotros deseos que son triviales o creencias que son burdas y estúpidas. Quizá eso no ocurra tanto con un adulto como nosotros, pero con los niños sí, de todas maneras, ¿no? ¿Acaso esto no afecta el ejercicio mismo de nuestra libertad? Curiosamente, el concepto de ideología no solo sobrevivió al marxismo, sino se volvió contra él. De hecho, en los países tras la cortina de hierro, cuando había cortina de hierro, así como en otros países como Cuba, el pensamiento marxista terminó convirtiéndose en un principal elemento de distorsión y restricción de la libertad. En general, los gobiernos totalitarios tienen a la manipulación ideológica como su mejor aliado. Para ellos, no solo es fundamental convencer a la gente que, a pesar de las apariencias, están por el camino correcto, sino además es importante deteriorar sus criterios de elección, para que no se corra el riesgo de que elijan en contra de las necesidades del sistema. El sistema predominante en el mundo occidental, que es el sistema capitalista, digamos que se basa en el concepto de libertad. Y claro, yo soy libre si quiero irme a vivir a Estambul. La pregunta es, ¿puedo irme a vivir a Estambul? ¿No? Y la segunda pregunta es, ¿no será que las creencias y los deseos que causan mis acciones han sido producto de una manipulación del mismo sistema? Entonces, es perfectamente factible decir que el sistema tiende a manipular nuestras creencias y deseos, lo cual recorta nuestra libertad. Pero esto no solo ocurre en el sistema capitalista occidental. Eso ocurrió sin ninguna duda, pienso yo, en la Unión Soviética y Cuba. Es decir, exactamente lo mismo, ¿no? Hoy estos regímenes están en vías de desaparición, los regímenes autoritarios, no el capitalista, tiene otra historia. Pero ¿qué ocurre con las sociedades que por su propia evolución histórica construyen ideologías que terminan haciendo insubstancial la libertad? Eso ocurre en muchas sociedades actuales, donde los criterios de elección y deseo vienen impuestos por el mercado, por la publicidad o por la banalización de los medios de comunicación. Yo creo que un personaje interesantísimo que refleja lo que estoy diciendo es nada menos que Donald Trump, quien hoy día, como a las 10 de la noche, sabremos si es el nuevo dueño del planeta o no. Pero este señor Trump, digamos, es un personaje que representa la banalización del concepto de libertad, ¿no? Es el concepto de libertad en su forma más trivial. En estos casos, lo relevante y lo trivial sustituyen roles, y la realidad reflejada es una versión empobrecida de lo original. La solución no pasa por uniformizar criterios, sino más bien por robustecer las instituciones y los espacios que se dedican a revisarlos y ponerlos en cuestión. Entonces, hasta aquí quizá alguien podría decir, bueno, Pablo, has hecho una crítica a la sociedad capitalista, a la sociedad comunista, bueno, pero ¿cuál es la solución? O sea, ¿qué cosa es lo que estás ofreciendo? Bueno, debo decir para empezar que no tengo grandes soluciones, pero para empezar una sí, y es que lo que nos toca es robustecer las instituciones y los espacios que se dedican a revisar, a cuestionar, a analizar los criterios con los cuales elegimos. ¿Y cuáles son esos espacios? Para empezar,
está en la universidad. Las universidades, la prensa, los medios de comunicación. Esos son los espacios que deberían tener como objetivo último poner en cuestión los criterios con los cuales elegimos. Porque en la medida en que nosotros lleguemos a robustecer los criterios con los cuales elegimos, robusteceremos nuestra libertad. Muchas de las guerras más sangrientas se han hecho en nombre de la libertad, para defenderla, para recuperarla o para otorgarla a otros. Pero las verdaderas batallas por la libertad se libran contra la manipulación de nuestras creencias y nuestros deseos. Estas batallas, siendo menos sangrientas, son más intensas, duran más y sus consecuencias también involucran a las próximas generaciones. Los modelos sociales inspirados en Marx son cuestionados por el efecto que tuvieron a largo plazo, pero, como ya dije en varias ocasiones, sus predicciones acerca del futuro se cumplieron. Pero un gran filósofo se le recuerda por la capacidad que sus ideas tienen de iluminar nuestros problemas, más que por la contingencia de sus aciertos políticos. Marx pensó que las sociedades desarrollan mecanismos para conservar formas de control y dominación que van más allá de las voluntades particulares. Yo creo que tuvo razón. Estos mecanismos, llamados por Marx ideologías, son sistemas de creencias que distorsionan la realidad, justificando formas inaceptables de injusticia y dominación. Eso ocurre en el mundo capitalista occidental y ocurrió en la Unión Soviética y en Cuba. Las ideologías nos manipulan, haciéndonos creer que elegimos libremente cuando solo somos piezas en un engranaje que decide por nosotros, creando necesidades y deseos artificiales, pero que nosotros asumimos como propios. Cuando esto ocurre, uno se enajena, adopta una identidad falsa y se autoengaña, dejando de ser agente de su propio destino. Sin duda estas ideas siguen siendo vigentes, más allá de que el marxismo haya sido también una forma de dominación, porque yo sostengo que el marxismo, tal como se explicó, terminó siendo una forma de dominación, porque el objetivo sigue siendo el sobreponernos al autoengaño para alcanzar un mayor grado de libertad. Entonces el tema de la libertad puede ser abordado desde un punto de vista ético y político, en que reflexionamos sobre la justificación y el derecho que pudiera tener una sociedad o un grupo gobernante para decidir los límites de la acción individual, así como las fronteras entre la libertad y el abuso. También puede ser abordado desde un plano antropológico, donde comparamos los diversos conceptos de libertad que distintas sociedades poseen, preguntándonos hasta qué punto esos conceptos están distorsionados ideológicamente o se acercan a un ideal aséptico e incontaminado. Pero no debemos suponer que todas las sociedades comparten un mismo concepto de libertad o que una de ellas ha encontrado finalmente su naturaleza única. Probablemente la adquisición de la libertad esté asociada a la mayor capacidad para conocer los móviles de nuestro comportamiento, más que poder acceder a actuar sin ningún tipo de límites. El libre albedrío, y ya voy acabando, o la autonomía y la voluntad no es por tanto algo que uno posea o no, sino es un asunto de grados. Uno es más libre o menos libre, y por supuesto no hay ningún agente intencional que lo sea plenamente o que no lo sea en ningún sentido. Podría decirse que un individuo es más libre en la medida en que tenga mayor conciencia de los estados mentales que motivan su comportamiento, es decir, que esté en condiciones de explicarlos y justificarlos racionalmente, independientemente de que inicialmente esos estados mentales hayan sido implantados en él por una causa externa, que podría ser sus padres, la cultura, su comunidad, la religión, lo que fuera. Que los estados mentales hayan sido originalmente implantados en el individuo por una causa exterior a él, no le quita a este libertad, siempre que él puede entenderlas y dar razón de ellas, porque es el individuo en su totalidad quien realiza las acciones y la totalidad del individuo incluye esos estados mentales originalmente implantados por causas externas. De otro lado, una persona es menos libre en tanto tenga menos capacidad para reconocer los estados mentales que motivan su comportamiento, ya sea por sus propias limitaciones, por las limitaciones impuestas por el medio en que él o ella vive, o por efecto de la manipulación externa. Así, la ideología de un grupo social podría convertirse en fuente de manipulación de los estados mentales.
esa persona ciertamente no será tan libre como aquel que puede entender por qué desea lo que desea, por qué cree lo que cree y por qué hace lo que hace. Muchísimas gracias. Gracias al doctor Quintanilla por la ponencia. La verdad es muy grato escucharlo. Y vamos a pasar una ronda de preguntas, más interesantes. Primero aquí, luego allá, y finalmente tres preguntas. Primero. Buenas tardes. Primero que nada, felicitar al doctor Quintanilla. Creo que hay gran coincidencia en muchos de los temas que ha remarcado, que han sido bastante, ha sido un collage de propuestas y de temas interesantes que nos ayudan a nosotros a profundizar en el estudio. Lo que voy es a lo siguiente. Fundamentalmente en el tema, por ejemplo, de las ideologías, que obviamente son un paso más allá de las teorías en sí, ¿no? Porque obviamente la crítica más va sobre el desarrollo de la ideología en sí. ¿Qué quiere decir? Que los que se han equivocado en el tiempo han sido los gobiernos, han sido los políticos o han sido los hombres que han asumido cierta teoría y han mal utilizado o no han entendido de repente el trasfondo de la cual. Lo mismo podríamos decir en el caso de Norteamérica. Hoy día uno de los vademecum, si no podemos decir incluso su Biblia, de los gobiernos que entran a gobernar Estados Unidos, es toda la teoría de Leo Strauss sobre defensa. Por eso no tiene una política bien marcada en el tema de defensa de su soberanía y el tema incluso de geoexpansionismo que también tiene Estados Unidos. Entonces podríamos decir incluso que para ellos Leo Strauss es un dios en el tema de geoexpansionismo, pero no dejemos de entender también cómo surge el proceso de evolución política de Estados Unidos cuando incluso ellos se consolidan sobre la base de una visión nacionalista y hoy día en su proceso de control han tendido una visión neoliberal que incluso es imperialista, porque obviamente el tema de geoexpandirse es una visión constante en cada uno de los grupos. A lo que voy es básicamente lo siguiente: la recuperación de la filosofía, como yo lo dije ayer, hoy día es más latente que nunca, precisamente por el cisma que se genera entre el proceso de desarrollo del humanismo que surge desde el Renacimiento y hoy día incluso un extra o sobreutilitarismo que estamos viviendo, lo cual no solo se da en el manejo político del mundo, sino incluso en el manejo de los recursos, lo cual nos está llevando a una grave crisis climatológica, producida precisamente por sistemas, como usted lo dijo. Entonces el tema hoy día, como filósofo, como profesores o profesionales de las ciencias sociales, el tema es claro y constante, ¿no? Recuperar esa capacidad crítica, y considero que usted ha dado una herramienta importantísima, ¿no? El tema de creencias, en qué tenemos que creer o cómo creer. Entonces, ¿cuál es la tarea el día de hoy sobre la base de todos los elementos prácticamente que se han planteado? Muchas gracias. La segunda, sí, y luego la tercera, y finalmente. Bueno, a mí lo que me hacía bastante curioso es esta definición que le daba a la libertad, ¿no? Justamente porque lo de mi ponencia, el título era la maximización de las libertades individuales. Pero de alguna forma usted lo dijo de otra manera, usted dijo que la libertad es la expansión de las capacidades de autoconocimiento, digamos, ¿no? Pero sin embargo es algo curioso porque usted, digamos, está adjudicando o está definiendo la libertad como la expansión en sí, como esa acción de expandir. Pero ¿qué estamos expandiendo? ¿La libertad? O sea, la libertad de la libertad. Sonaría algo extraño en la manera de definirlo. Sería un problema lingüístico, tal vez, no sé, o tal vez es un problema. Por otro lado, cuando toca el tema de Marx, hay un par de características curiosas de Marx, que Marx en este tema de la libertad se enfoca mucho en nosotros, a diferencia del yo, tal vez de los liberales, ¿no? Porque él considera que los pueblos pueden hacer lo que quieran, no se pueden llevar a cumplir sus objetivos, etc. Y además, otro dato curioso de Marx es que está relacionado también a los libros de es que Marx tal vez no asume mucho este tema de la tabla rasa, pero sin embargo de alguna manera sí lo hace, pues, ¿no? Acá hay por ciertas citas, bueno, por ejemplo, dice toda la historia no es más que una continua transformación de la naturaleza humana, o que la genética no es tan influyente, o este tipo de situaciones, no con la palabra genética, obviamente, ¿no? La cita no la voy a decir para no alargarme. Ahora, por otro lado, con esto ya quiero terminar, usted nos está hablando en el libro de Lío en el sentido de digamos, poder hacer lo que deseamos de alguna manera, pero tal vez que no nos impongan de esta manera, estas formas. Usted hablaba de la televisión basura, por ejemplo, que no nos impongan estas creencias para poder desear lo que realmente no deseamos, digamos, ¿no? Lo que me llamaba la atención era su opinión respecto a si existe el libre albedrío de la manera tradicional. Conscientemente tomamos decisiones,
porque lo que la neurociencia nos sugiere actualmente es que las decisiones, el cerebro las toma previamente y luego somos conscientes de la decisión ya tomada, pues, ¿no? Eso sería un tema fundamental. Y para finalizar, usted proponía esto como, digamos, para poder solucionar este problema, en realidad, de cómo poder, bueno, vamos a decirlo en mis términos porque para no les salga, ¿no? Cómo poder maximizar estas capacidades individuales, o en mis palabras, cómo poder maximizar las libertades. Usted desea las instituciones, haya universidades que nos puedan dar estos conocimientos, pero estrictamente qué conocimientos, porque yo estaría de acuerdo en conocimientos que sean herramientas para poder no dejarnos engañar de alguna manera. La lógica es una de ellas, digamos, es un ejemplo nada más. Pero sin embargo nos estamos hablando de las personas que no tienen esa capacidad digamos, tienen ciertas disfunciones, ¿no? O los niños, ¿no? Entonces a los niños no les vamos a enseñar lógica o diferenciar, o bueno, posiblemente sí, pero un humano con problemas tal vez, o un cerebro que no tiene un funcionamiento normal, no le podemos enseñar lo mismo que le vamos a enseñar a una persona normal en la universidad, ¿no? Bueno, más o menos iría por ahí. Creo que no siempre la tercera y una que la cuarta. Sí, existe esa frase que dice conócete a ti mismo, ¿no? ¿De cómo habría que interpretar esto? Ahora, Freud dijo sobre Nietzsche que fue él una de las personas que más se autoconoció, o que él haya sabido que se puede autoconocer. ¿No será que el autoconocimiento puede llegar a un punto que se pueda confundir con el de la locura? Y el cuarto finalmente. Cuatro. No. Mi pregunta va en el sentido de se ha dicho que la libertad podría entenderse como la ampliación de capacidades de autoconocimiento. Entonces, pregunto si tal vez podría ampliarse esto de autoconocimiento, no centrando como conocimiento sobre el mismo sujeto, sino también el conocimiento de lo que no es el sujeto, es decir, el mundo o los demás. Y lo otro, ¿qué tal si no solamente nos quedamos con el aspecto cognitivo, es decir, conocimiento, sino que damos un paso y lo ampliamos a la esfera afectiva o emocional? ¿No? Y con eso cerramos nosotros. Yo voy a agradecer de personas 4 y por eso concluimos la actividad de la Bueno, muchas gracias por las preguntas, la verdad que todas son sumamente interesantes. O sea, no quiero decirles algo falso, pero o sea, son preguntas agudas y bien informadas. Muy bien, empiezo por lo primero. Estoy totalmente de acuerdo con el señor en que lo que fracasó rotundamente fueron las aplicaciones de Marx, lo que podríamos llamar el marxismo-leninismo, ¿no? Eso está claro. Pero sí creo también que en el pensamiento económico, filosófico, epistemológico y político de Marx también hay problemas. O sea, no es solo la aplicación de la que fracasó. Por ejemplo, de hecho la epistemología de Marx en el fondo es una epistemología positivista, que es la epistemología de su época, ¿no? Hay una suerte de determinismo histórico en Marx, del cual no se puede liberar. De hecho, la gran crítica de José Carlos Mariátegui, cuyo nombre lleva este auditorio, es contra Marx, es contra el marxismo-leninismo también específicamente, es el concepto de determinismo, ¿no?, que él encuentra en Marx. Entonces, estoy de acuerdo con usted en que las aplicaciones de Marx fracasaron, pero yo iría más lejos. Yo diría, el modelo marxista también tiene problemas, ¿no? Pero así como tiene problemas, tiene aciertos, es lo que quiero decir, ¿no? Y creo que uno de los aciertos fundamentales de Marx está en el concepto de ideología, el concepto de enajenación, que por supuesto se puede rastrear a Feuerbach, se puede rastrear a Hegel, ¿cierto? Ahora, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con usted en que el neoliberalismo está imperando en el mundo, es un instrumento de dominación también, ¿no? Y yo lo que había sugerido es que la receta, digamos, para evitar que cualquier instrumento de manipulación, sea el neoliberalismo, sea el Soviet Supremo, sea la cúpula del Partido Comunista, sea el mercado, sea lo que fuere, manipule nuestros criterios de elección y por tanto manipule nuestra libertad, es el desarrollo y la ampliación de instituciones que tienen como objetivo
precisamente generar autoconocimiento y generar autoconocimiento crítico. Mencioné las universidades, los medios de comunicación, mencioné la escuela y por supuesto ahí mencionó ahí, bueno, por eso no basta, por supuesto, una persona empobrecida que no tenía una nutrición apropiada no va a tener las mismas consecuencias, eso está claro, ¿no? Pero mencionando los espacios a los que he mencionado, aquí tenemos problemas, porque el Perú, por ejemplo, desde el gobierno, desde la dictadura de Fujimori, ha visto el nacimiento de una gran cantidad de universidades que no son universidades, que son fábricas de producción de títulos y que lo último que les interesa es desarrollar mecanismos de criterios autónomos, de autoconocimiento y de reflexión. Lo último que les interesa, ¿no? Sin embargo, estas universidades son un negocio redondo y en la medida en que sigan siendo un negocio redondo, van a ser universidades que van a seguir creciendo en el país, ¿no? El otro día leí que el negocio más exitoso en el Perú hoy día es el narcotráfico y después la educación de mala calidad, porque la educación de buena calidad es un pésimo negocio, ¿no? La educación de mala calidad es un buen negocio, porque uno cobra, incluso no tiene que cobrar mucho para dar educación mínima, ¿no? Si es que la da. Entonces, el desarrollo de universidades privadas de mala calidad es un problema muy grave, ¿no? Los medios de comunicación son un problema gravísimo, ¿no? Cuando uno lo que ve en televisión o lo que lee en los periódicos, en vez de agudizar sus habilidades críticas, las empobrece o las limita. Les cuento, hemos conversado cómo en el Perú desde hace ya un buen número de años nos enseña filosofía, nos enseña ética, nos enseña lógica en los colegios. Es una locura. ¿Cómo vamos a esperar que la gente razone, que la gente tenga razonamiento crítico si no llevan un curso de lógica? ¿Cómo vamos a esperar que la gente reflexione sobre su comportamiento moral si no llevan un curso de ética, ¿no? Lo que pasa también es verdad. Lo que pasa es que nosotros, y cuando digo nosotros, digo los filósofos, tenemos la culpa, porque en muchos casos los cursos que se dictaban en los colegios de ética, de lógica y de filosofía eran pésimos. O sea, yo, el curso de lógica y de filosofía que llevé en el colegio fue infame. Yo no sé cómo pude estudiar filosofía a pesar de haber llevado esos cursos, ¿no? Porque era una mala historia de la filosofía que se repetía y yo no veía la conexión entre una cosa y otra. Una clase era buena porque Tales decía que el arjé del universo es el agua. ¿Eso qué significa? ¿No? ¿Qué significa arjé? ¿Qué significa? O sea, todo descontextualizado, ¿no? Entonces, ¿quién tiene la culpa de eso? Bueno, nosotros. Lo único que ha pasado es que el Estado ha dicho, bueno, estos cursos no sirven para nada, ¿no? Tendría que ser parte de nuestra tarea mostrar que sí sirven y que sí pueden servir. Entonces, eso en relación a la primera pregunta, aunque también he contestado algunas de las otras preguntas. Diego formuló una pregunta muy interesante. En efecto, yo lo que sostengo es que la libertad es, o se mide quizá, mediante la expansión de capacidades de autoconocimiento. ¿Qué cosas son capacidades? Las capacidades son habilidades que yo puedo tener para vivir el tipo de vida que yo quiero vivir y que yo tengo razones para valorar. Esas son capacidades. Entonces, si yo quiero vivir en una casa rústica que queda en la punta del Misti y tengo buenas razones por las cuales ese es mi deseo, entonces estoy ampliando mi capacidad, estoy ampliando mi agencia, ¿no? Y si yo quiero meterme de monje y vivir en la pobreza más extrema, también. O sea, no podemos medir la libertad o el crecimiento simplemente como la capacidad que tengo para comprarme carros o para comprarme motos, ¿no? Entonces, la pregunta de Diego es perfectamente válida. ¿Qué cosa es lo que se expande? Lo que se expande es la capacidad de vivir el tipo de vida que yo quiero vivir y, eso es fundamental, que tengo razones para valorar. Porque si no tengo razones para valorar, entonces soy un producto de la manipulación. Alguien puede decir, ¿y qué pasa si las razones para valorar que tú tienes también son un producto de la manipulación?
Bueno, hay un sentido obvio en que también estoy manipulado, pero los espacios autocríticos tendrían que darme la facilidad para poder de alguna manera superar esos mecanismos de manipulación. Ahora, en algún momento de la ponencia dije, y lo quiero repetir, que la libertad es un continuo. No es que exista tal cosa como la libertad plena y absoluta, eso no existe, ¿no? La libertad es un continuo que se va ampliando. Un niño, cuando recién nace, no es libre. Es un conjunto de fuerzas de la naturaleza que hace que llore y que haga pilas todo, ¿no? En la medida en que el niño va creciendo, va desarrollando mecanismos cognitivos que va desarrollando sus habilidades de agencia y por tanto sus capacidades y por tanto su capacidad de elegir el tipo de vida que quiere elegir, que quiere vivir. Pero en la medida en que el niño va creciendo también, evidentemente va desarrollando razones para hacer eso. Ahora, pero Diego hizo otra pregunta muy importante. Ya no hablemos de la libertad en el sentido en el que tenía tratado, sino la libertad en un sentido más físico, quizá, y aludió a algunos experimentos en neurociencias que parecerían probar que la libertad no existe, que en realidad es nuestro cerebro el que decide y que solo nosotros posteriormente tomamos conciencia de la decisión y creemos que hemos sido libres. Entonces Diego ha estado aludiendo a dos tipos de experimentos: los experimentos de Benjamin Libet y los experimentos de Hayes. Los experimentos de Benjamin Libet son más o menos los siguientes. Libet le ponía a una persona un botón en la mano y le decía: en el momento en que tú quieras, aprieta el botón, cuando tú quieras. Y le ponía electrodos en el cerebro y los electrodos medían lo siguiente. Medían, bueno, no se necesitan muchos electrodos para medir eso, pero medían el momento en que el dedo apretaba el botón. También medían el momento en que el cerebro daba la orden al músculo del dedo para apretar el botón. También medían el momento en que el individuo era consciente de desear apretar el botón. ¿Ya? Entonces, varios momentos distintos. Y lo que descubrió es que, imaginemos que en el momento cero el individuo aprieta el botón, ¿no? Un cuarto de segundo antes, el individuo era consciente de desear apretar el botón. Medio segundo antes, o sea, un cuarto de segundo antes del cuarto de segundo, medio segundo antes del movimiento del botón, el cerebro ya había dado la orden de que el dedo apriete el botón. A partir de esto, ¿qué concluye Libet? ¿Concluye que estamos determinados? No. Lo que Libet concluye es que sí tenemos un rango, un margen de libertad, pero que se restringe al último cuarto de segundo, en donde podemos bloquear la decisión del cerebro. Muy bien, esos experimentos, como seguramente lo saben, los de Hayes son también parecidos. Han sido muy cuestionados en la filosofía contemporánea, en la filosofía de la mente contemporánea, sobre todo porque tienen dos errores principales. Un posible error, un primer error, es que cuando Libet dice el cerebro da la orden y luego yo soy consciente de desear apretar el dedo, pareciera estar cometiendo un error al distinguir entre el cerebro y yo. Pero yo soy mi cerebro. O sea, decir que fue mi cerebro el que eligió y no yo, en el fondo esconde una suerte de cartesianismo dentro del closet. ¿Me dejo entender? Como si yo fuera diferente de mi cerebro. Pero yo soy mi cerebro. Entonces, si mi cerebro eligió medio segundo antes de que mi dedo apretara el botón, ¿quién es mi cerebro? Soy yo. Ahora, lo que Libet está asumiendo es que yo soy realmente yo cuando yo soy consciente de haber tomado la decisión. Pero la conciencia podría ser un epifenómeno. Realmente yo tomé la decisión medio segundo antes y después tuve la experiencia fenoménica de haber tomado la decisión, pero fue mi cerebro el que tomó la decisión. Entonces, hay algunos problemas con los experimentos de Libet y de Hayes y otros en la misma línea que conducen a que mucha gente diga no son deterministas, mejor, no son concluyentes. Entonces el determinismo de Libet y de Hayes no convence. Pero hay otra cosa. Nosotros no necesitamos ser libres las 24 horas del día.
nosotros necesitamos ser libres en determinados momentos que algunos autores, por ejemplo Mark Balaguer llama torn decisions, cuando tenemos que tomar decisiones importantes. Por ejemplo, hoy día en la mañana yo me desperté, me duché, tomé desayuno, preparé la ponencia que les he leído hoy día, contesté unos correos electrónicos, todo eso lo hice de manera muy mecánica. Prácticamente no hice uso de mi libre albedrío. Hice lo que tenía que hacer, ¿no? ¿En qué momentos hago uso de mi libre albedrío? En algunos momentos puntuales de mi vida. Como por ejemplo, si alguien me llama y me dice, oye, ¿te gustaría irte a vivir a Nueva York? Entonces ahí me voy a pasar de repente varios días o varias semanas decidiendo si es que quiero vivir a Nueva York o quiero vivir al Perú. Esos son los casos donde realmente tomamos decisiones libres. Los otros casos no importan. Entonces, uno de los errores que la tradición filosófica ha tenido es suponer que cuando yo tomo agua, estoy decidiendo libremente tomar agua. No estoy decidiendo libremente. Es un proceso mecánico y no es necesario que sea libre. O sea, ni soy libre, ni necesito ser libre, ni deseo ser libre, ¿no? Hay infinidad de circunstancias en que mi cerebro actúa de manera mecánica. De hecho, cuando mi corazón palpita, yo no le digo a mi cerebro que palpite, que le haga palpitar. O sea, son mecanismos mecánicos. Y por supuesto, hay también un continuo que va desde la elección deliberada, que me importa, hasta los mecanismos cerebrales que hacen que mi cerebro actúe de una manera u otra. Por ejemplo, mi cerebro le da órdenes a mi corazón para que palpite permanentemente. Yo no puedo bloquear eso. Yo no puedo decirle a mi cerebro, dile a mi corazón que no palpite, no puedo, ¿no? Mi cerebro le da órdenes a mis células para que se multipliquen. Mi cerebro le da órdenes al pelo para que crezca. Bueno, ya cada vez menos, ¿sí? Pero le daba órdenes en el pasado para que el pelo crezca, ¿no? Ahí no hay libre albedrío y no tiene que haber libre albedrío. Pero en la misma línea, tampoco hay libre albedrío cuando yo deseo tomar un vaso de agua. Tendría que haber libre albedrío, ¿no? Y el 90% de mis decisiones no requieren de libre albedrío. Cuando yo estoy parado en la avenida Universitaria o en la avenida Venezuela y quiero tomar un taxi, paro el primer taxi que viene. ¿Hay libre albedrío? No. Estoy actuando mecánicamente. ¿Cuándo hay libre albedrío? Cuando necesito deliberar, que es todo un rol, que es todo un tema, los mecanismos que están presentes en la deliberación. Bueno, para ir terminando, hubo también la pregunta sobre conócete a ti mismo. En efecto, en el pórtico del oráculo de Apolo Délfico estaba esa famosa frase, conócete a ti mismo. Ahora hay una paradoja maravillosa, ¿no? Maravillosa, pero patética. Y es que, aunque la filosofía occidental comienza con el lema conócete a ti mismo, el problema del autoconocimiento no ha sido un problema tradicionalmente estudiado en la filosofía. El problema tradicionalmente estudiado en la filosofía es el problema del conocimiento del mundo exterior, que es el problema que comienza con Descartes, que sigue con los empiristas británicos, con Kant, con Hegel. Pero si alguien de ustedes me trae un texto clásico de Kant o de Descartes o de Locke que sea una reflexión compleja sobre la naturaleza del autoconocimiento, le regalo una botella del mejor pisco que tenga en Arequipa. Es una promesa pública. No lo van a encontrar, no lo van a encontrar. ¿Ya? ¿Por qué no lo van a encontrar? Anda, búscalo, mi querido Jafet. Pero no lo vas a encontrar. ¿Por qué no lo van a encontrar? Por una razón muy simple. Porque los filósofos tradicionales asumían que el autoconocimiento no es problemático, porque el autoconocimiento, que es el conocimiento de sí mismo, es un conocimiento incorregible. Hay ese famoso texto de Descartes, donde Descartes en las Meditaciones Metafísicas decía, nada es más fácil de conocer para el espíritu que el espíritu mismo. O sea, el problema es conocer el mundo exterior, no conocerse a sí mismo. ¿Cuándo el problema del autoconocimiento se convierte en un problema filosófico? Hacia fines del siglo XIX, con Schopenhauer, con Nietzsche y sobre todo con Freud. Entonces ahora sí, últimamente hay toda una discusión acerca de la naturaleza del autoconocimiento. El joven que preguntó sobre conócete a ti mismo también hizo una diferencia que no entiendo. Si es que el autoconocimiento podría conducir a la locura, no veo por qué. O sea, él dijo que, según Freud,
el hombre que más se había conocido a sí mismo era Nietzsche. Primero, eso es lo que cree Freud. Yo no necesariamente estaría de acuerdo, no sé por qué tendría que ser Nietzsche el hombre que más se conoció, y de ahí el joven infirió que, dado que el hombre que se conoció mejor a sí mismo, supuestamente era Nietzsche, se volvió loco, entonces el autoconocimiento podría conducir a la locura. Es una inferencia válida, perdón, válida. ¿Por qué razón? Porque para empezar, la locura de Nietzsche fue no producto de que quería conocerse mucho, sino de la sífilis. O sea, Nietzsche fue contagiado por alguien, por sífilis, y en la sífilis maltratada, porque ahora felizmente existen todos los antibióticos, pero la sífilis maltratada conduce a la psicosis. Entonces Nietzsche se volvió psicótico de puro sifilítico, no por autoconocerse. Si se hubiera conocido más, hubiera elegido mejor a esa chica y no le hubiera contagiado con la sífilis. Creo que esas serían todas mis respuestas. Si me permite opinar. La verdad, sí estamos con el tiempo. Va a haber bastante tiempo que el profesor que me hayas ofrecido también. Va a haber la posibilidad de conversar con él durante otras posteriores actividades. Agradecemos mucho su participación, profesor. Muchas gracias a ustedes por asistir. La